¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fitness. Hoy vamos a hablar de la cafeína, pero vamos a revelar cuál es el sistema que yo utilizo personalmente para sacar lo mejor de la cafeína y utilizarlo en mi vida diaria, puesto que al final la cafeína lógicamente se ha demostrado que es de alguna manera un ingrediente, sustancia que puede ayudar en muchos y múltiples aspectos de vuestra vida. Lo más importante, lo primero de todo que hay que comentar es que cada uno de nosotros somos diferentes, ¿vale? Y que es verdad que al final cada una de estas sustancias puede afectar de manera diferente. Por ejemplo, lo digo con el vídeo hace no mucho tiempo que hice sobre el azúcar, diciendo que el azúcar no es necesariamente malo. Lo que puede ser malo es el tipo de vida que lleves o la combinación de factores que puede hacer que el azúcar pueda ser potencialmente malo o muy malo, ¿me entendéis? Pero no es lo mismo una persona que tiene una actividad física que una persona que está sentada enfrente de un ordenador durante horas y horas, o por ejemplo una persona que va al gimnasio, otra persona que no va. Todo este tipo de efectos hay que tenerlos, o todo este tipo de aspectos hay que tenerlos en cuenta a la hora de valorar efectos, ¿vale? El azúcar, por supuesto, es muy necesario para funciones esenciales del cerebro, o por ejemplo de los ojos, o por ejemplo de muchas otras cosas que tiene el cuerpo que requiere el azúcar o la presencia de azúcar. Y con la cafeína pasa un poco lo mismo. Dependiendo del tipo de persona que seas, dependiendo de lo que estés haciendo, una gran dosis de cafeína o una pequeña dosis puede afectar de maneras completamente diferentes a dos personas diferentes. Por eso yo voy a revelar el sistema que yo utilizo, pero eso no quiere decir que te vaya a funcionar a ti. Lo primero que tienes que hacer es escuchar bien a tu cuerpo, aprender quién eres, qué tipo de cuerpo tienes y qué reacciones tienes para ver cuál es el sistema o la dosis que mejor funciona para ti. Lo primero que tengo que decir es que una dosis universal que se ha establecido como recomendada universalmente es entre 100 y 400 miligramos al día, como 4, 5, 6 cafés más o menos cortos, solos, digamos el modelo más puro para adquirir la cafeína. Luego también pueden ser 10 botes de Coca-Cola Light o por ejemplo, como mucho, o por ejemplo en pastillas, que también hay cafeína en pastillas. Pero como digo, cada persona es diferente. Por ejemplo, si una persona va a los 400 miligramos al día puede experimentar temblores, pánico, ansiedad, todo este tipo de efectos negativos que no queremos, porque si eres muy inclinado, tu cuerpo, tu genética, tu manera de ser es demasiado inclinada, demasiado nerviosa a tener ataques de pánico, ansiedad, todo este tipo de cosas, pues obviamente la dosis de cafeína no puede ser la misma que para una persona que es en general muy tranquila. Y lo que no queremos son malos efectos. Pero lo primero que tengo que decir es que en líneas generales a la cafeína se han encontrado muy buenos beneficios en prácticamente todos los aspectos y muy bajos side effects, que son los efectos negativos. Por ejemplo, os voy a compartir aquí un paper que es acerca de la salud. Se llama Cafeína, Salud Mental y Desórdenes Psiquiátricos y es básicamente un paper escrito hace mucho tiempo sobre el efecto que tenía, por ejemplo, el consumo moderado de cafeína, como 6 copas al día, decían, se ha asociado con síntomas menos o menos síntomas de depresión. Además de eso, menos errores, failures, es más o menos menos errores cognitivos, menos riesgo de suicidios, por ejemplo. Es decir, como la cafeína a lo que invita o a lo que ayuda es a la liberación de dopamina, de alguna manera todo este tipo de sensaciones de estrés, perdón, de depresión, de tristeza no terminan de aparecer y las bloquea bastante bien. En general, la manera en la que funciona, para no ponernos demasiado técnicos, la manera en la que funciona todo esto es que la cafeína lo que hace es bloquear los receptores de adenosina, que es la sustancia asociada al sueño, ¿vale? Al sueño, a la sensación de estar abajo, a la sensación de estar pues como más, no descansado, sino más bien todo lo contrario, cansado, cansancio, tristeza, todo este tipo de cosas. Entonces, al bloquear esos receptores, la liberación de, o al aumentar, de hecho, la producción de dopamina, ambas situaciones a lo que contribuyen es a que estés mucho más alegre, más con una sensación de bienestar mucho más grande. Entonces ya no es solo eso, la sensación de alerta, la sensación de estar muy despierto, el tiempo de reacción y la sensación de concentración es uno de los grandes beneficios a nivel psicológico, mental, cerebral, como queréis llamarlo, que puede tener la cafeína sobre vosotros. Si tienes que completar un montón de tareas y no te distraes en absoluto, sino que estás súper concentrado en lo que estás haciendo, pues lógicamente es un beneficio muy bueno porque te ayuda a estar muy centrado en lo que estás haciendo. Puedes hacer muchas más cosas en menos tiempo porque estás mucho más concentrado y esto lógicamente es uno de los principales
principales efectos. Luego, por ejemplo, hay otro efecto también muy bueno en este sentido, que es a nivel físico, a nivel de actividad física. Os muestro aquí otro paper que se sacaron. Aquí hablaban más de las diferencias, de cómo afectaba en las diferencias entre hombres y mujeres. Decía el efecto de la cafeína, de la suplementación con cafeína en los rendimientos deportivos, basado en las diferencias entre sexos, ¿vale? Entre hombres y mujeres. Y bueno, pues básicamente te venía a decir que en líneas generales había pues más energía, más potencia, más peso levantado, más velocidad en las dosis de cafeína que se administraron en general. Luego es verdad que a un punto sí que se notaba como que en las mujeres no había tanta diferencia en producción y sí en los hombres, ¿no? Donde sí que realmente se nota la gran diferencia. Luego también se reduce la sensación de fatiga, porque no nos engañemos, no es que produzcamos más energía. Básicamente de lo que se trata todo esto es de que al bloquear los receptores de adenosina, la sensación de fatiga, la sensación de cansancio tarda más en aparecer, o directamente desaparece, o va a aparecer mucho más tarde de lo que se estaba planeado, de lo que estaba planeado. Es verdad luego también que hay un límite, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, te pasas el día bebiendo café para ingerir más cafeína, es verdad que la aparición de la adenosina se va posponiendo, pero a un punto cuando llegue, te garantizo que vas a caer, pues básicamente como una piedra, como un saco directamente, porque estabas acumulando toda esa adenosina que al final termina apareciendo y te fuerza al sueño. ¿Vale? Te fuerza el sueño. Entonces, por eso para mí es una cosa buena dejar, cuando te levantas temprano por la mañana, no es ir inmediatamente a ingerir café, sino esperar un poco, como 60-90 minutos, y entonces dejar que el cuerpo haga desaparecer la adenosina por sí mismo de una manera natural, y entonces es cuando tomas la cafeína para que dure un poquito más, el famoso afternoon crash, que es lo que siente mucha gente a las 3 de la tarde, que se van los efectos de la cafeína y está muerta, pues tardan un poquito más en aparecer. Entonces, el segundo beneficio es a nivel físico, de actividad física. El tercero es muy relacionado con el primero, que es a nivel de humor. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Cuando te levantas por la mañana no hay quien te hable, ¿vale? Porque estás de muy mal humor, estás muy a gusto en la cama, no querías levantarte para nada y te has tenido que levantar y estás de muy mal humor. Pues bien, la cafeína está asociada precisamente al efecto de sensación de bienestar, al de sensación de recompensa, de positividad, de optimismo, de estar bien en general, ¿vale? De que estás consiguiendo cosas, de que todo va o funciona en la buena dirección, y esto lógicamente te ayuda a empezar de otra manera, así que en términos de humor también afecta. Y el cuarto y más importante, podríamos hablar de 10.000 efectos buenos, ¿vale? Pero los cuatro más importantes para mí, para compilar todo esto y luego hablaros de cómo lo utilizo yo, es básicamente la prevención de enfermedades que se han demostrado con el consumo de cafeína. Alzheimer, Parkinson, algunos tipos de cáncer, enfermedades relacionadas con el corazón, diabetes tipo 2 y por supuesto para la pérdida de peso. Para la pérdida de peso, lógicamente la cafeína está muy bien porque además ayuda a liberar una sustancia, a producir una sustancia que se llama en inglés GLP-1, que es Glucagon Peptide-like 1, que es básicamente transformar, para que lo entendáis en puridad, en esencia, transformar las células blancas que tenemos de grasa, transformarlas en marrones o beige, ¿vale? Tenemos tres tipos de células de grasa que son blancas, beige o marrones. Las beige o marrones son las que están relacionadas con el calor corporal y normalmente están cerca del cuello, de la clavícula, y las blancas, que son las que se acumulan como grasa precisamente para posteriores fuentes de energía, para ser utilizadas como fuentes de energía. Pues bien, la cafeína se ha demostrado que con esta liberación del glucagón like peptide 1 lo que hace es transformar algunas de ellas blancas en marrones, ¿vale? Con lo cual es otro beneficio bastante bueno. Entonces, una vez que hemos hablado de los beneficios, vamos a ver cómo utilizo yo la cafeína en mi propio favor para rendir mejor. Esencialmente lo que yo hago es un sistema rotativo, sorprender al cuerpo todo lo más posible. ¿Por qué? Porque el cuerpo lógicamente al final va a tolerar mayores cantidades de cafeína si la tomas todos los días, es decir, se va a acostumbrar y ya el efecto puede no ser tan bueno. Entonces lo que yo hago es rotar. Lo que hago básicamente es, si por ejemplo bebo 3 días seguidos café, ¿vale? Lo que hago al cuarto es tomar en pastillas de cafeína que no tienen ningún efecto secundario, las tomas durante otros 3 días y el séptimo, por ejemplo, descanso de todo. Descanso. Y al octavo día empiezo pero con pastillas. Y luego estoy 3 días seguidos con pastillas de cafeína y al cuarto, quinto y sexto vuelvo al café. O por ejemplo al yerba mate o a veces incluso a la Coca-Cola Light.
¿vale? Sin abusar, 1 o 2 botes como mucho. Si por ejemplo me levanto por la mañana, 2 no me bebo ni de coña, me vale con medio, pues por todo que los gases y el aspartamo, todo este tipo de cosas también son, por ejemplo, los Monster, yo estoy normalmente muy lejos de ellos porque traen otras cosas, azúcares que no necesito a lo bestia, entonces por eso, bueno, pues de vez en cuando me puedo beber medio bote de Coca-Cola por la mañana y a lo mejor a lo largo del día 1 o a lo sumo 2, ¿vale? Pero el asunto es sorprender al cuerpo, es como ir al gimnasio. El entrenamiento se trata de sorprender al cuerpo, ¿por qué? Porque el cuerpo cuando se enfrenta a un estímulo que no conocía, usa recursos a lo bestia porque no conoce ese estímulo o no es muy familiar o no le es muy familiar. Entonces, si tu cuerpo se acostumbra, sea lo que sea, obviamente no estás utilizando la misma cantidad de recursos, con lo cual no vas con la misma motivación y por supuesto no entrenas de la misma manera y el rendimiento no es el mismo. Por eso este sistema rotativo para mí funciona muy bien porque, a ver, no es que el cuerpo no lo conozca, pero le cuesta más acostumbrarse a él, ¿me entendéis? Y en la cafeína funciona igual. Por eso trato de cambiar el timing, tratar de cambiar la sustancia de la que tomo la cafeína, pues el café, el yerba mate o la Coca-Cola o las pastillas o lo que sea, tratar de cambiar casi constantemente y ese es básicamente el sistema que utilizo. Como digo, esto es lo que me funciona a mí, pero podría no funcionaros a vosotros. Entonces, lo más importante es que tratéis de diseñar un sistema que o en el que os sintáis cómodos, ¿vale? A lo mejor con una dosis de 100 os vale, a lo mejor una dosis de 400 todavía no es suficiente o debe ser suficiente, pero nunca vayáis por encima de las dosis recomendadas, que son 400 miligramos al día, porque podéis empezar a experimentar, pues eso, palpitaciones, ansiedad, pánico, todo este tipo de cosas que no queremos y no son necesarias. Entonces, para mí, empezad muy bajo e ir recalibrando a medida que vais sintiendo esos buenos efectos, ¿vale? Y una vez que estáis en ellos, manteneos rotando constantemente, pero sin incrementar cantidades. Es lo que yo haría. Y si no, pues hablar o consultar con un nutricionista, doctor, entrenador personal que os pueda ayudar para diseñar algo específico para vosotros. Pero como digo, esto es lo que yo uso para mí, lo que yo he descubierto que funciona para mí, pero podría no funcionar para otros, ¿vale? Así que, bueno, pues espero que haya sido de ayuda y por supuesto os animo a que dejéis un like y por supuesto a que os suscribáis al canal para que nos veamos en la siguiente. Nos vemos. Chao, chao.